Bienvenido, bienvenida a este nuevo video que forma parte del taller Evaluación del Desempeño Docente. En este caso vamos a estar viendo algunos aspectos. Ya hemos visto cómo conformar nuestro contexto interno con algunas preguntas clave que debemos de contestar, nuestro contexto externo, desde luego nuestro diagnóstico de grupo, la caracterización del grupo de referencia. Recuerda que si tú estás en preescolar o en primaria, bueno, no habrá mayor problema, tienes un solo grupo asignado. Si estás en secundaria o en bachillerato, en educación media superior, el grupo de referencia lo debes elegir en base a varios factores. Uno de ellos es si tú eres tutor del grupo, bueno, ese será el grupo, tu grupo de referencia. En el caso de que no seas tutor de ningún grupo, bueno, el grupo con el que tengas mayor número de horas de la asignatura que se te evaluará, ¿sí? Ese será el grupo de referencia que utilizarás y sobre él realizarás el diagnóstico. Muchos de ustedes me han estado preguntando, han estado pidiendo algún ejemplo de proyecto de enseñanza. Realmente yo creo que los ejemplos no son la estrategia más adecuada para desarrollar nuestro propio instrumento. ¿Por qué? Bueno, recordemos que esta evaluación del desempeño nace justamente por una práctica común que se da en el magisterio, que es la simulación. ¿Qué sucede o qué sucedía en muchos casos? Todavía desgraciadamente es frecuente. Las planeaciones didácticas se compran, se venden, se copian, las reciclamos. Y esta es una práctica que finalmente perjudica al estudiante porque no estamos pensando en nuestro grupo en específico, en el nivel en específico, en las características que son cambiantes desde luego del contexto. Entonces muchas veces repetimos lo que hicieron otros maestros o no llegamos preparados a la clase porque realmente lo único que hicimos fue copiar y pegar y cambiarle el nombre, ni siquiera conocemos a profundidad el tema, no hemos investigado, o a veces se vuelve una camisa de fuerza porque como no lo hemos analizado, no hemos reflexionado sobre lo que vamos a hacer en clase, cuando llegamos y nos hacen alguna pregunta que está fuera de lo que nosotros hemos previsto, no sabemos cómo responder y entonces tratamos de seguir el programa al pie de la letra, cuando en realidad el proceso de enseñanza-aprendizaje debería de ser algo disfrutable, en donde todos confluyamos, en donde todos aportemos y en donde todos vayamos aprendiendo, incluso nosotros los docentes. Bueno, esta tendencia a pedir un ejemplo no lo tengo muy claro porque hay quien dice, no, es que no es para copiar, no, sí, la verdad, vamos a ser francos, se quiere un ejemplo para copiarlo, en muchos casos. Queremos también, a veces necesitamos que nos muestren algo porque queremos saber si estamos bien o mal. Eso no lo podremos saber a través de un ejemplo. Podemos comparar, podemos ver la redacción, pero si nosotros copiamos esa redacción, ¿qué es lo que va a suceder? Los evaluadores están capacitados para poder detectar si es una copia, si es el estilo de redacción que nosotros tenemos. Recordemos que este proyecto de enseñanza se va a subir a plataforma, lo cual quiere decir que, bueno, sí se puede, o podemos pensar que se puede prestar a muchas situaciones en las cuales puede sentarse alguien junto a mí y ayudarme, o lo puede redactar esa persona y yo lo voy subiendo. Pero, ¿qué sucede cuando llegamos a la sede? Hay preguntas de control que las tenemos que responder nosotros con nuestra propia redacción. Y ahí, en esas preguntas de control, el evaluador va a tener la base para saber si nosotros realmente redactamos ese trabajo, redactamos ese proyecto de enseñanza o no. Entonces, realmente yo les recomiendo que no se basen en los ejemplos. Hay gente que ha estado subiendo ejemplos de proyecto de enseñanza. En realidad no son ejemplos de proyecto de enseñanza. Lo que han estado subiendo son ejemplos de planeaciones didácticas con contexto interno, contexto externo y diagnóstico de grupo, ¿sí? Pero el proyecto de enseñanza abarca mucho más allá. Recordemos que son 3 momentos, que es el diagnóstico y planeación didáctica, el diseño de la planeación didáctica, la aplicación y la recuperación de la evidencia. Entonces, no existe un ejemplo de proyecto de enseñanza como tal. Cada uno de los proyectos debe de ser único e irrepetible, debe de venir
de nuestra propia creación, aunque nos tenemos que basar en aprendizajes esperados, en principios pedagógicos, en todos los elementos curriculares, lo cierto es que nosotros tenemos que aplicarlo y tenemos que desarrollarlo en base a nuestra propia experiencia, al diagnóstico que hemos hecho de nuestros estudiantes y a lo que nosotros sabemos que podemos lograr y cómo lo podemos lograr en base a este diagnóstico. Es decir, en base a cómo aprenden nuestros estudiantes, en qué nivel se encuentran, cuáles son sus canales de percepción predominantes, cuáles son las inteligencias múltiples que hemos detectado en ellos, qué es lo que los motiva, cuáles son los motivadores intrínsecos y extrínsecos. Entonces, cada uno de estos proyectos de enseñanza va a ser único y irrepetible. Bueno, lo que voy a hacer en esta ocasión, les voy a mostrar, este es un material, son trabajos de mis estudiantes, ¿sí? Todos ellos son docentes de educación media superior. Esto es de un proceso presencial. Les voy a mostrar algunos de los trabajos que ellos hicieron. Esto es una planeación didáctica, no es un proyecto de enseñanza, aclaro. Estas son planeaciones didácticas argumentadas y son únicas porque tienen que ver con su contexto. Es nada más para que ustedes tengan un panorama, una idea de cómo se puede desarrollar, y es tan correcto un estilo como otro. Les voy a leer, por ejemplo, en este caso, de un maestro muy joven que está iniciando su labor frente a grupo y tiene sus datos de identificación, que son, bueno, Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos, docente, nombre del docente, la asignatura que es Tecnologías de la Información y Comunicación, la carrera es Programación, semestre primero. Él describe así su contexto interno. El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos, CECITEC, se encuentra ubicado en el poblado de Pomuch de la localidad de Geselchacán, a 65 kilómetros de la ciudad de Campeche, conformado actualmente por 24 docentes y 21 administrativos. La infraestructura del plantel consta de 24 aulas equipadas con pintarrón, ventiladores de techo, butacas, escritorio para docente. 3 de estas aulas a su vez cuentan con proyector y sonido. Un taller de cómputo con un total de 24 equipos de cómputo y proyector. Un taller de AutoCAD con 16 equipos de cómputo, un laboratorio de idiomas con 42 equipos de cómputo, un taller de enfermería, un laboratorio polifuncional, 4 áreas para tutorías, una sala de maestros, una oficina de psicología, una oficina administrativa, una biblioteca equipada con bibliografía actual, mesas, sillas y proyector. Es importante señalar que la mayoría de las instalaciones se encuentran climatizadas. De igual forma se cuentan 2 áreas de baño para alumnos y 2 áreas de baño para docentes y administrativos, una cancha techada, nevería, cafetería, comedor y estacionamiento para docentes y administrativos. Es pertinente mencionar que el plantel se encuentra dentro del Sistema Nacional de Bachilleratos para asegurar ser una opción educativa preparada para brindar los mejores servicios de estudiantes, con actualmente 689 alumnos inscritos. Si se fijan, tiene un estilo de redacción particular, obviamente está hablando de su contexto, demuestra que conoce el plantel, que conoce las condiciones. Tal vez en algunos casos podríamos pensar que hacen falta algunos elementos, como podría ser la administración escolar, cómo está organizado el plantel, ¿sí? Un poco tal vez profundizar en estos servicios que se brindan a los estudiantes, porque suponemos por el hecho de que hay 4 áreas para tutoría que se brindan tutorías a los estudiantes, pero no lo vemos plasmado en esta redacción. Sin embargo, es una redacción muy adecuada para describir el contexto interno de la escuela. Bueno, nos vamos a quedar hasta aquí. Te pido por favor que reflexiones, que analices un poco acerca de cómo está estructurado este contexto, cómo estructurarías el tuyo, desde luego, cómo lo redactarías. Tiene que estar redactado, no solamente describir los aspectos, los rasgos de manera escueta, sino lo tienes que estructurar en una redacción. Bueno, yo te agradezco muchísimo que me hayas prestado tus oídos. Vamos a ver otros ejemplos en los siguientes videos. Te recuerdo que existe disponible un libro interactivo, bueno, son 2 libros interactivos
de examen de permanencia que son de Editorial Descubriendo, uno para docentes, otro para directivos. Estos libros, recuerda que traen ejercicios, tú los puedes realizar, se los envías a un tutor experto, él te da retroalimentación, puedes entrar a la plataforma, contestar los cuestionarios, hacer los simuladores, vas a poder preparar de manera individualizada con este acompañamiento personalizado tu evaluación del desempeño. Ahora también te quiero mencionar, tenemos muy poquitos lugares ya, pero voy a estar impartiendo un seminario virtual a partir del 6 de septiembre, son 8 sesiones sincrónicas, esto es decir, entras en un aula virtual, nos vamos a poder estar comunicando, es en tiempo real en ese momento, y ahorita está con 50% de descuento hasta el 30 de agosto. Puedes buscar este seminario virtual con una servidora, yo voy a estar llevando este grupo en Acción Pedagógica de la Comisión Iberoamericana de Calidad Educativa, o puedes mandar un correo a enlace.cice@gmail.com y pedir informes. Bueno, yo te agradezco ahora sí muchísimo que me hayas prestado tus oídos estos minutos. Espero que tengas un excelente día, una excelente tarde o una excelente noche. Te mando un mundo de abrazos. Gracias.